Hola a todos mis amores y bienvenidos de nuevo a mi canal, el rincón donde el chisme y la emoción nunca faltan. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes, llenos de energía y listos para un festín de información. Yo como siempre estoy aquí, vibrante y súper emocionado de compartir con ustedes, mis cómplices, todo lo jugoso que nos depara el mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos un temazo. Un temazo de esos que hacen que se nos erice la piel, que el corazón se nos acelere y que nos mantengan pegados a la pantalla esperando el próximo giro. Ya lo habrán intuido por el título y si no ahora lo saben, bomba, bomba, bombaza. Hoy nos sumergimos en el universo de una pareja que nos robó el aliento, que nos hizo soñar con el amor verdadero, que nos cautivó con su química y que nos ha regalado una noticia que nadie, pero absolutamente nadie, vio venir. Una declaración que ha sacudido los cimientos de la farándula. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones y chismes deliciosos, quiero recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, o si llevas tiempo siguiéndome y aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Es gratis y súper importante. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Así YouTube te avisará cada vez que suba contenido nuevo, y no te perderás nada. Y por supuesto, si ya eres parte de esta familia, gracias. Gracias de corazón por estar aquí y por su apoyo incondicional. Son ustedes los que me motivan a seguir creando este contenido que tanto amamos. Así que gracias por darle al botón de suscribirse. Ahora sí, mis amores. ¿Preparados, listos, chisme? ¿Están listos para la bomba? Porque lo que se viene es... ¡Boom! Para que todos estemos en sintonía y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, hagamos un pequeño repaso, un in the beginning. De este cuento de hadas moderno. Hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos auténticos titanes de la televisión turca, dos estrellas que brillan con luz propia y que, juntos, formaron una constelación que iluminó el firmamento del entretenimiento. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Ahí, entre luces, cámaras y guiones, surgió la magia. La química entre Hande y Kerem fue instantánea, palpable, explosiva. Desde el primer momento, la conexión entre ellos traspasó la pantalla, conquistando los corazones de millones de fans en todo el mundo. La forma en que se miraban, las risas cómplices, la ternura que emanaban. Era evidente que algo especial estaba ocurriendo. Lo que comenzó como una relación laboral, como compañeros de set, pronto floreció en un romance apasionado que traspasó las fronteras de la ficción y se convirtió en una realidad que todos anhelábamos. Vimos a Hande y Kerem juntos, felices, enamorados, compartiendo momentos íntimos, viajes exóticos, fotos románticas en redes sociales que parecían sacadas de una película. Sus gestos, sus miradas, sus sonrisas. Todo hablaba de un amor genuino y profundo. Eran la pareja perfecta, la envidia sana de todos, la encarnación del amor idealizado. Todos soñábamos con su amor, con un futuro juntos, con una historia que perduraría para siempre. Parecía que su cuento de hadas era un guión perfecto, una fantasía hecha realidad. Pero como en todas las historias, incluso en las más bellas y perfectas, a veces los cuentos de hadas tienen sus altibajos, sus desafíos, sus momentos de oscuridad. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo de felicidad y ensueño, comenzaron a surgir los rumores, las especulaciones que empañaron la idílica imagen. Se hablaba de crisis, de distanciamiento, de desencuentros. Las fotos juntos se volvieron menos frecuentes, las declaraciones públicas disminuyeron, y la distancia, tanto física como emocional, se hizo palpable. La tristeza, el desconcierto y la incertidumbre se apoderaron de los fans. Empezaron a surgir preguntas: ¿qué estaba pasando? ¿Por qué esta aparente ruptura? Y un día, la noticia que nadie, pero nadie quería escuchar: Hande y Kerem habían terminado. La noticia resonó como un trueno en el mundo del entretenimiento. Nuestros corazones, que habían latido al ritmo de su amor, se rompieron en mil pedazos. Las redes sociales explotaron de tristeza, de desilusión, de preguntas sin respuesta. Los fans, devastados, no podían creer que el cuento de hadas hubiera llegado a su fin. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura fueron numerosas, variadas y, en ocasiones, descabelladas. Cada medio de comunicación tenía su propia versión, su propia narrativa.
Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas implacables, de terceras personas que habrían entrado en escena, alimentando el fuego de la discordia. Algunos argumentaban que la fama, el éxito y la exposición mediática habían desgastado la relación, que la presión constante de los medios y los fans había sido demasiado. Otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, en sus expectativas de futuro. Y por supuesto siempre existieron los rumores de infidelidad, de amantes secretos, de triángulos amorosos que nunca fueron confirmados. Y aunque ambos actores se mantuvieron discretos, herméticos, sobre el tema, eligiendo no dar detalles ni alimentar la polémica, la tristeza era evidente en sus rostros, en sus publicaciones en redes sociales, en la melancolía que emanaban sus palabras. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. Después de la ruptura, cada uno siguió su camino por separado. La vida, como un río caudaloso, siguió su curso. Ande, con su innato talento y su deslumbrante belleza, siguió triunfando en su carrera profesional. Protagonizó nuevos proyectos, incursionó en diferentes ámbitos y cautivó a sus seguidores con su carisma y su elegancia. Su éxito continuó, demostrando su valía y su capacidad de reinventarse. Kerem, por su parte, también continuó trabajando, demostrando su versatilidad y su talento actoral. Participó en nuevas series, películas y proyectos que le permitieron seguir creciendo y consolidando su posición como uno de los actores más respetados y admirados de Turquía. Su talento y dedicación lo llevaron a alcanzar nuevas metas y a expandir sus horizontes profesionales. Ambos por separado continuaron brillando en el firmamento del espectáculo. Pero la vida, como ya sabemos, es impredecible, llena de giros inesperados y de segundas oportunidades. Y aquí es donde entra la sorpresa, la bomba, la declaración impactante. Lo que nadie, pero nadie vio venir. El plot twist que nos ha dejado boquiabiertos. Hace poco, y esto es lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño, con la emoción a flor de piel y con el espíritu de Cupido revoloteando por todas partes, comenzaron a circular rumores. Rumores muy fuertes, muy intensos, muy prometedores. Rumores que hablaban de un posible reencuentro, de una posible reconciliación, de un posible regreso a la felicidad que nos regalaron en su momento. Las fuentes eran variadas, los detalles eran confusos y la incertidumbre reinaba. Pero poco a poco la esperanza fue creciendo, alimentada por las sutilezas y los indicios que se filtraban. Los fans, con el corazón en un puño, se aferraban a cada pista, a cada guiño, a cada señal de esperanza. Y ahora, amigos, tenemos más que rumores. Tenemos evidencias, pruebas, imágenes que hablan por sí solas. No se trata de una foto borrosa tomada a distancia, ni de un vídeo con mala calidad. No, no, no. Se trata de fotos y vídeos que no dejan lugar a dudas, que confirman lo que todos anhelábamos. Imágenes que muestran a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos, compartiendo momentos de complicidad, sonrisas radiantes, miradas cómplices y una cercanía que nos recordaba a aquellos días de felicidad. Una cercanía que nos hizo suspirar y que nos hizo soñar. Las imágenes, capturadas en diferentes lugares y momentos, muestran a la pareja compartiendo cenas románticas a la luz de las velas, paseando por las calles de la ciudad, disfrutando de la naturaleza y, en algunas de ellas, muy cercanos, acaramelados, como si el tiempo no hubiera pasado. Se les ve riendo, conversando, tocándose suavemente, intercambiando gestos de cariño que demuestran la conexión que aún existe entre ellos. La química, la magia, la chispa. Todo sigue ahí. La llama del amor, aunque apagada temporalmente, parece haber vuelto a encenderse. ¿Qué está pasando? ¿Es una simple amistad que florece de nuevo? ¿Son solo amigos que han decidido darse una segunda oportunidad? ¿O estamos ante el resurgimiento de un romance que nos robó el corazón, de una historia de amor que merece un final feliz? La intriga es máxima, la emoción es desbordante y la incertidumbre nos tiene al borde del asiento. Y aquí es donde entra la declaración impactante, el momento cumbre, el punto álgido de esta historia. Esta declaración no es una declaración formal, como una entrevista en la que confirman su relación o un comunicado oficial que anuncia su noviazgo. No, amigos míos. Es una declaración hecha a través de sus acciones, de sus gestos, de sus miradas, de la forma en que se relacionan. Es una declaración que habla por sí sola y que no necesita palabras. ¿Por qué? ¿Qué más se puede decir cuando se les ve juntos, felices, compartiendo momentos después de la ruptura? ¿Qué otra interpretación se puede dar a las risas, a las miradas que lo dicen todo,
a la cercanía que demuestra que la chispa entre ellos sigue viva y coleando? ¿Qué otra explicación puede haber para la ternura, la complicidad y la conexión que emanan en cada foto y en cada vídeo? Esta no es una simple coincidencia, no es una casualidad. Estas imágenes, estos vídeos, estos momentos capturados, nos están diciendo algo. Nos están diciendo que Ande y Kerem están volviendo. Están dándose una nueva oportunidad. Están mostrando que el amor a veces es más fuerte que cualquier adversidad. Es un renacimiento o un regreso a la vida, un nuevo capítulo en su historia. Es una declaración silenciosa pero poderosa, que ha sido transmitida a través de su comportamiento y sus acciones. Es una declaración de amor que habla por sí sola. ¿Y cómo era de esperar? ¿Cómo reaccionaron los fans? Enloquecieron. La euforia se apoderó de todos. Las redes sociales explotaron con comentarios, mensajes de apoyo, muestras de alegría, memes, montajes, vídeos. Todo un festival de sentimientos positivos. El hashtag #AndeKeremForever, que se había utilizado en el pasado para apoyar su relación, se convirtió en tendencia mundial, inundando las plataformas digitales con mensajes de cariño y esperanza. La gente estaba feliz, la gente creía en el amor, la gente soñaba con un final feliz para esta historia. El sentimiento de que el amor puede superar cualquier obstáculo se hizo palpable. La comunidad de fans, unida por un mismo sentimiento, celebró este posible regreso, compartiendo su emoción y enviando mensajes de cariño a la pareja. Pero, ¿qué podemos esperar ahora? ¿Qué le depara el futuro a esta pareja? ¿Volverán a ser la pareja que nos hacía soñar? ¿Podrán superar las presiones y los desafíos que enfrentaron en el pasado? Bueno, como siempre digo, el tiempo es el mejor juez. El futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué sucederá. Pero lo que sí podemos afirmar es que la situación actual es emocionante, llena de esperanza y de expectativas. Verlos juntos nuevamente después de la ruptura, después de los rumores, después de las dudas, demuestra que el amor, a veces, es capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier adversidad, cualquier desafío. Y aunque no hay una fórmula mágica para garantizar el éxito de una relación, existen algunos factores que podrían influir positivamente en esta nueva etapa. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que esta vez podría ser diferente? ¿Qué ha cambiado entre ellos? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Han madurado como personas y como pareja? Es probable que después de la ruptura, tanto Ande como Kerem hayan tenido tiempo para reflexionar, para analizar lo que pasó, para entender qué fue lo que falló y qué cosas se podrían mejorar. Es probable que hayan aprendido a valorar lo que tenían, a apreciar el amor que sentían el uno por el otro. Es posible que hayan comprendido la importancia de la comunicación, de la confianza, del respeto mutuo y de la individualidad en una relación. Tal vez hayan aprendido a perdonar, a dejar atrás el pasado y a enfocarse en el presente y en el futuro. También es probable que con el tiempo las presiones mediáticas hayan disminuido, que la atención de los medios sea menos intensa, permitiéndoles tener una relación más tranquila, más privada, más enfocada en ellos y en sus sentimientos. La exposición mediática, aunque beneficiosa para sus carreras, puede ser agotadora y estresante para una relación, sobre todo cuando la atención se centra en cada movimiento, en cada gesto, en cada palabra. Además, ambos han madurado, han crecido como personas. Con más experiencia, la vida los habrá enseñado a gestionar mejor los problemas, a comunicarse de manera más efectiva, a resolver los conflictos de forma constructiva y a no dejar que la fama, el éxito y las presiones externas afecten su amor. El crecimiento personal y emocional es fundamental para el éxito de cualquier relación. Haber vivido y aprendido de sus errores, les da una perspectiva más clara sobre lo que es importante en una relación. Y por supuesto, no podemos descartar el poder del amor. El amor verdadero, ese que trasciende el tiempo y la distancia. Ese que te hace extrañar a la persona, que te hace querer volver a intentarlo, a pesar de todo. El amor que te da la fuerza para superar cualquier obstáculo y para luchar por la felicidad. Lo que sí es seguro es que esta declaración no oficial, esta demostración pública de cariño, nos hace creer en el amor, en las segundas oportunidades, en los finales felices. Nos da esperanza de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, de que el amor es capaz de vencer cualquier barrera y de que el destino, a veces, nos reserva sorpresas maravillosas. Y ahora, para que no quede ninguna duda, quiero repasar brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy,
para que quede todo bien clarito y para que no se nos escape ningún detalle. Primero, Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión turca, nos hicieron soñar con su amor, con su química, con su cuento de hadas moderno. Segundo, después de una ruptura que nos rompió el corazón y que dejó a sus fans devastados, han surgido rumores de reconciliación, rumores esperanzadores y llenos de expectativa. Tercero, se han filtrado fotos y vídeos que muestran a la pareja junta, compartiendo momentos de complicidad, sonrisas, miradas cómplices. Una verdadera declaración de intenciones. Una declaración que habla por sí sola. Cuarto, las redes sociales estallaron de alegría y de emoción ante esta posible reconciliación, demostrando el gran cariño y apoyo que los fans les tienen a ambos. Y quinto, el futuro de Hande y Kerem es incierto, el tiempo dirá lo que sucederá, pero las imágenes que hemos visto nos dan esperanza de un final feliz, de un reencuentro triunfal y de una segunda oportunidad para el amor. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Están emocionados por la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Creen que esta vez funcionará? ¿Qué esperan de esta segunda oportunidad? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Quiero saber sus opiniones, sus expectativas y sus sueños. No se guarden nada. Muchas gracias por ver este vídeo, mis amores. De verdad, su apoyo es invaluable para mí. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de este contenido, que forman parte de esta gran familia y que compartimos la misma pasión por el chisme, el entretenimiento y el mundo del espectáculo. Gracias por ser parte de mi canal. Son lo máximo. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Si les gustó, por favor, denle un like, un corazón, un abrazo virtual. Su like es mi gasolina, mi motivación, mi combustible. Me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos aquellos que sean fans de Hande y Kerem, y que quieran enterarse de esta noticia bomba. Y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún detalle, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Sean parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más emoción y más sorpresas. Un abrazo enorme, lleno de cariño, y hasta la próxima. Chao, chao, mis amores. Y que viva el amor.